Vamos a ver el día de hoy a grandes pintoras impresionistas, no nada más francesas, sino estadounidenses, y hasta nos vamos a conocer a una en Noruega. Fíjense, si el movimiento impresionista tuvo un arranque lleno de contrariedades, ¿qué vamos a decir del papel de la mujer en el seno de esta corriente? La presencia de la mujer fue casi ignorada por los críticos de arte y de hecho no todos los miembros de este afamado grupo impresionista las consideraban como iguales. A pesar de su innegable talento, han sido necesarios unos cuantos estudios y análisis para que las obras de estas artistas, dentro de un mundo eminentemente varonil, hayan sabido sacar a la luz sus pinturas con el reconocimiento que se merecen. Ha tenido que pasar ya más de un siglo para que sus obras sean puestas en el mismo plano de igualdad que las de sus compañeros. Así que esta clase la vamos a dedicar a conocer algunas de estas grandes artistas. Y antes de entrar en materia, vamos a ver parte de un video, se los voy a mandar completo en el PDF, pero vamos a ver la introducción. Es un video que realiza Maribel Durán, un estudio que hace, ella es española, y presenta a 12 mujeres impresionistas. Podrán ver el video completo en el link que les mande, pero el día de hoy solamente vamos a ver la introducción, que me pareció bastante interesante, y posteriormente pues pueden ver el video completo para conocer a las 12, porque yo nomás voy a presentar algunas de ellas, no nos daría tiempo para verlas a todas. Cuando pensamos en el movimiento artístico impresionista, pensamos en la París del modernismo de fines del siglo XIX. Pensamos en paisajes al aire libre, retratos alegres y colores vibrantes con pinceladas abiertas que de cerca parecen manchas, pero de lejos y en conjunto nos dan una forma reconocible. Pensamos en lo disruptivo que fue que muchos de los artistas de este movimiento dejaran de pintar en el taller y salieran con sus caballetes al aire libre. Pensamos en cómo las obras de este movimiento captan un instante, un momento, como sucede en la fotografía. Pensamos todo esto, pero solemos omitir a las pintoras de este movimiento, que llevan consigo una historia apasionante. Dentro del impresionismo hubo numerosas mujeres que destacaron por haber vendido una cantidad considerable de cuadros y haber participado en varias exposiciones. Estas mujeres tuvieron una buena relación con algunos de los pintores más destacados del movimiento, como Manet, Renoir, Monet y Degas, entre otros. Es importante hablar de estas mujeres porque fueron las primeras en lograr ejercitar el derecho de exponer su arte y practicarlo donde quisieran, no solo en los espacios domésticos. Según las prácticas sociales del momento, el hecho de que una mujer se pusiera a pintar en la calle, en un bar o en un teatro, tal como lo hacían los pintores masculinos, representaba un acto de rebeldía para la época. Al tener prohibido el acceso a la Escuela de Bellas Artes, las mujeres debían realizar su formación a través de academias particulares, como fueron las de Rodolphe Julian y la Academia Colarossi, ambas en París. Eran academias no oficiales, en donde las mujeres podían seguir el mismo plan de estudio que los hombres recibían en la enseñanza oficial. En estas academias podían pintar desnudos con modelos naturales, un hecho sin precedentes para las mujeres pintoras. Estas mujeres también solían frecuentar el Museo del Louvre, a donde sí podían ir, al igual que los hombres, para copiar a los grandes artistas, formándose así en la composición, en la aplicación del color y en las diferentes técnicas.
Aunque ninguna de ellas procedía de familia de pintores, la mayoría tenía orígenes burgueses, lo que les permitió acceder desde muy jóvenes a una educación artística estimulada desde el seno de la familia. En esa época estaba bien visto y hasta se fomentaba que las mujeres se dedicaran a la pintura por afición, como un hobby, pero hasta ahí llegaba lo permitido. Que las mujeres quisieran dedicarse como profesionales a la pintura inquietaba a prejuiciosos y retrógrados. Sin embargo, esto fue superado por ellas, ya que participaron en los salones, como se conocía a los lugares donde se realizaban las exposiciones en París, y llegaron a vender cuadros. Aunque solo 5 mujeres participaron en exposiciones en los salones impresionistas, de las cuales 2 utilizaban seudónimo, hay otras muchas artistas que estudiaron y adoptaron el estilo impresionista, siendo su obra reconocida y valorada en vida. A continuación os presento una muestra de 12 mujeres que lograron ejercitar su derecho de pertenecer a ese movimiento, no solo francesas, sino también de otros países europeos y del continente americano. Bueno, como les comento, este video lo pueden encontrar completo en la información que les mando en el PDF, viene el vínculo. Nada más quería poner la introducción que nos queda muy bien a propósito de estas pintoras. Nosotros veremos 7 de ellas, que son las francesas Eva González, Bec Moguissot, Marie Braquemont, las estadounidenses Mary Cassatt, Cecilia Vox, Lila Cabot Perry y la noruega Harriet Baker. Y vamos a comenzar con Eva González, que es una artista que murió muy joven, hay poca obra de ella, pero fue alumna de Edouard Manet. Ella nació en París el 19 de abril de 1849. Fue hija del escritor español naturalizado francés Emmanuel González, novelista, dramaturgo y redactor del periódico Le Siècle y fundador de la Revista de Francia. Y su madre, Marie-Céline Ragot, era una reputada música de origen belga. De este modo, Eva recibió una esmerada educación y creció rodeada de la más exquisita intelectualidad de París. Comenzó a estudiar pintura a los 16 años, fue discípula de Charles Joshua Chaplin, que era un pintor que había desarrollado un programa de estudios artísticos para mujeres. Y más tarde ingresará al estudio de Manet, en donde va a ser modelo y alumna del maestro. Y la influencia de Manet en su pintura es visible hasta 1872. Después su estilo se vuelve más personal y se va a especializar en obras más al pastel y tonalidades claras. Este trabajo que vemos aquí fue expuesto en el Salón Oficial de 1870. Es una pintura al óleo que está inspirada en el Pífano de Manet. Vemos definitivamente la influencia de su maestro, sobre todo en la elección de fondos oscuros y la maestría del dibujo. La crítica fue aceptable y sobre todo porque era muy joven la artista. En ese momento tenía alrededor de 20 años y el tema resultaba sumamente atractivo para una sociedad que pronto se iba a enzarzar en la guerra franco-prusiana. Podríamos decir que inclusive es una obra mucho más realista que las del propio Edouard Manet. En el Museo Sumaya en la Ciudad de México se encuentran 2 obras de Eva. Vemos a la izquierda el retrato de su hermana. La obra se llama La joven alumna.
en donde todavía encontramos esa influencia clara de su mentor Manet, esa paleta oscura, el negro que lo utilizaba mucho Manet y que lo mismo va a hacer Eva en esta época. Mientras que la obra que vemos a la derecha ya se deja ver un nuevo estilo, mucho más impresionista, con una pincelada más suelta, con un empleo de una paleta mucho más clara y fresca. Es un pastel el que vemos a la derecha. Fíjense, varios artistas impresionistas utilizaron la técnica del pastel, entre ellos Edgar Degas. Manet hizo varias obras con pastel, Mari Cassatt también, y la propia Eva González también le va a dedicar varias obras o va a hacer varias obras con esta técnica. El leitmotiv en la obra de Eva González generalmente será la mujer, retratada en actividades tanto cotidianas como sociales. En esta imagen reconocemos el talento del artista en esa recreación que hace las texturas con un tratamiento bastante cuidadoso, una paleta apastelada, sobre todo en la figura de la modelo, que luego eso será una característica de su obra, aunque todavía vemos como que hace un manejo bastante oscuro, sobre todo en la parte del fondo, como si emergiera de esa oscuridad esta figura. Eva González tiene mucho cuidado en los detalles de las texturas, en los rostros de sus personajes. Tiene un dibujo muy exquisito, conoce perfecto la anatomía humana y eso lo podemos constatar en sus obras. Y al igual que su maestro Edouard Manet, nunca expuso con los impresionistas. Ella quería ser valorada en el salón oficial, aunque al parecer solamente una de sus primeras obras fue aceptadas. Y también como otros pintores impresionistas trató el tema de la ópera, como vemos en esta imagen, una técnica muy cuidada con la que nos ofrece a este par de personajes de manera muy espontánea, como si los hubiéramos captado por sorpresa. Esa es otra de las características que tendrán estas composiciones impresionistas como más de fotografía. Sobre todo quien va a tener un mayor número de formato de este tipo será Degas, y él también habrá influido en pintoras como Eva González. En su segunda etapa vamos a encontrar justamente esa influencia de Degas, caracterizándose en sus pinceladas los detalles de las particularidades de este pintor. El espíritu intimista que manifiesta Eva en esta obra se encontraba en sintonía con Berthe Morisot, que era su compañera en el estudio de Manet. Vemos cómo se han suavizado las formas, pero sobre todo cómo en esta segunda época ya su pintura adquiere más el sabor impresionista, con una paleta mucho más clara, con unas texturas y pinceladas más sueltas, más inmediatas, pero sigue dándole mucha importancia a las formas humanas, al rostro sobre todo, es mucho más cuidado que el resto de la representación. Sin embargo, va a ir evolucionando hacia una técnica mucho más impresionista, en donde la pincelada se antoja más suelta, menos delineadas las figuras, su paleta se aclara y utiliza cada vez menos el negro, y esta manera resultan imágenes frescas y espontáneas. Por ejemplo, aquí ya vemos como que muy difuminada también la figura humana, eh, ya una pincelada bastante suelta, esos fondos ya también bastante difuminados, y también gustaba de pintar al aire libre. Una obra muy bella de González es esta Niñera con Niña,
en donde vemos cómo en los primeros planos hay una gran atención al detalle. Por ejemplo, el vestidito de la pequeña que está en el lado de la izquierda, ahí jugando frente a la reja. Es perfecta toda la transmisión de las texturas, de la personalidad de la niña y también de la niñera, con ese vestido muy vaporoso, en tonos rosas, su rostro muy apacible, ese detalle de la sombrilla que vemos el fondo interior en azul, que contrasta o más bien combina con el resto de la paleta, pero todo el fondo, si nos fijamos bien, es bastante abocetado, con pincelada muy suelta, nada más como para armonizar toda la composición y darle un equilibrio impresionista. En 1879, Eva González contrajo matrimonio y va a continuar su carrera artística haciendo de sus amigos y familiares los protagonistas de sus lienzos. Encontramos esta obra de ese año, de La Mañanita Rosa. Vemos que sigue manteniéndose en esas tonalidades muy apasteladas, aquí el rosa y el azul, pero muy apastelados en un interior. En 1883, el 5 de mayo, murió Edouard Manet. Y 5 días después de la muerte de Manet, fallece Eva a causa de una embolia cuando daba a luz a su hija Julie. Esta es una de sus últimas obras en donde vemos que ya estaba sentándose en ese estilo totalmente impresionista, que lo mismo lo manejaba en interiores que en exteriores, pero bueno, desafortunadamente vivió muy poco y sus obras son muy pocas por lo mismo. 2 años más tarde, sus compañeros le dedicaron una exposición que se inauguró el 22 de enero de 1885 en la sala La Vie Moderne, y otra fue realizada en el Salón de Otoño de 1924, en la que se reconocía la aportación de esta importante artista al impresionismo. Aquí vemos el retrato que le hace a su hermana en perfil. También es de las últimas obras que realizó justamente el año de su muerte. Otra artista también muy ligada a Edouard Manet es Bec Morisot. De hecho, este retrato que vemos aquí, como recordaremos, fue pintado por Manet. Bec Morisot nació en el seno de una familia burguesa. Ella era sobrina nieta de un pintor muy importante rococó que fue Jean Honoré Fragonard, así sé que ya traía el arte en las venas. Aprendió a dibujar como parte de las virtudes propias de una señorita refinada de esa época. Sin embargo, contravino la tradición y se dedicó profusamente al estudio del arte, primero con el artista de la escuela de Barbizon, Jean-Baptiste Camille Corot. La relación que mantuvo de amistad con Edouard Manet se convirtió en familiar cuando la pintora se casa con su hermano Eugene en 1874, y entonces ambos se influyeron mutuamente. Este retrato lo hace Bec Morisot justamente a su esposo Eugene Manet. Aquí ya había nacido su hija porque es una obra de 1881. En esta obra ya vemos el estilo totalmente impresionista al que había llegado en esa época Bec Morisot. Pero volvamos al inicio de su carrera artística,
cuando en 1870 el Salón Oficial de París le acepta esta obra. Como era común en la pintura de mujeres artistas, prevalecían los temas de escenas domésticas o paisajes, también autorretratos o naturaleza muerta. En este caso, vemos a la madre del artista leyendo un libro acompañada de su hermana Edma, quien estaba embarazada de su primer hijo. La escena se ubica en el salón de la casa de sus padres. Al fondo encontramos, me voy a acercar para que se pueda ver como vean, se encuentra un espejo en el que se refleja una puerta con cortinajes y el gran sofá está tapizado, la mesita de madera muestran la clase social a la que pertenecían esta familia, que era más bien una familia aristocrática. Ya en este momento la pincelada de Moguizot es suelta, pero aún no ha llegado al esbozo en el que se van a convertir sus obras más avanzadas y en este caso todavía prevalece el dibujo sobre el color. Y es una obra muy interesante porque el artista describe en una carta que envió a su hermana que Manet, al estar frente a la obra, cogió sus pinceles y empezó a aplicar el negro en el vestido de su madre y continuó por la cabeza e incluso tocando el fondo. Y todo ese proceso enojó mucho a Bec Moguizot. Ella inclusive deseaba que no se aceptara este cuadro en el salón porque le parecía que se había conseguido la caricatura más bonita posible. Y de esta manera se explica que su obra esté tan cargada por este color, el color oscuro que era el favorito de Manet, y que no se empleaba casi en el impresionismo, pero sí que era habitual en la pintura del artista. Una obra, quizá uno de los cuadros más famosos de Bec Moguizot, es esta de La Cuna, que fue pintado en 1872 en París. La artista representa en él a su hermana Edma velando por el sueño de su hija Blanche. Es la primera aparición de una imagen de maternidad en la obra de Moguizot, tema que se va a convertir en uno de sus argumentos de predilección. Vemos la mirada de la madre, esa línea de su brazo izquierdo doblado al que hace como que continuara, vean este brazo, que está flexionado igual que el brazo flexionado de su pequeño bebé, y esto como que hiciera una diagonal que relaciona a la madre con el hijo. El gesto de Edma, que está corriendo ese visillo de la cuna entre el espectador y el bebé, intensifica todavía más ese sentimiento de intimidad y de amor protector que está muy bien expresado en este cuadro. Esta obra estuvo en la exposición expresionista de 1874, la primera que hicieron los impresionistas. Por lo tanto, Moguizot se convierte en la primera mujer en exponer con el grupo. El cuadro apenas tuvo repercusión, pero importantes críticos subrayaron, sin embargo, la gracia y la elegancia de la obra. Tras haber intentado venderlo sin éxito, Bec Moguizot no lo mostrará más y la obra permaneció en la familia hasta que es adquirido por el Museo del Louvre en 1930. Luego, ya en el siglo XX, cuando se abre el Museo de Orsay, que es el museo donde se encuentra toda la obra impresionista francesa, pasó a formar parte de la colección de este museo. En la segunda exposición, Moguizot presentó 14 cuadros y se fue consolidando como una pintora impresionista. Demostró un gran dominio de la técnica al óleo al ir prescindiendo del dibujo y la línea y construyendo las figuras de sus cuadros a partir de pinceladas más gruesas, más sueltas,
Y no fue la única técnica que cultivó, porque también realizó pastel, carboncillo y grabados. Y al igual que sus compañeros impresionistas, también gustaba de salir del taller y pintar al aire libre algunos paisajes en los que supo captar a la perfección la atmósfera, la luz y el color. Las mujeres arreglándose en su tocador fue un tema frecuente de las pinturas de Moguizot. De los 8 cuadros que realizó en 1876, 4 estaban dedicados a este tema. Entre ellos este que vemos aquí, que junto al mujer joven empolvándose, que veremos a continuación, se expusieron en la tercera exposición impresionista de 1877. La imagen nos muestra a una joven mirándose en un gran espejo de pie, colocado entre 2 ventanas. Toda la escena está bañada de una luz matutina. La joven está completamente absorta en la contemplación de sí misma. Aún en ropa interior parece estar vistiéndose y abrochándose un cierre en la parte posterior. La artista aplica las pinceladas con mucha holgura. Rayas y motas dibujan el patrón de la alfombra, por ejemplo, esa alfombra granate que cubre el suelo. Los muebles, el espejo y el sofá de la derecha tapizado a juego con las cortinas están notablemente desenfocados. En 1990, la historiadora de arte Whitney Chadwick escribió acerca de esta obra. Pinturas como estas normalmente apelan a la asociación convencional entre mujeres y espejos y a la noción de que la vanidad es propia para ello. La pintura de Moguizot, por otro lado, puede considerarse como un retrato audaz, emancipador y empático de la autoconciencia y la sexualidad femeninas emergente para su época. Estos temas de mujeres en el tocador fueron abordados también por otros impresionistas. Es el caso de Manet, de Degas o Renoir, pero en otro contexto. Las composiciones de Moguizot pertenecen a la burguesía, muestran los detalles íntimos del ritual cotidiano de las damas de su misma posición social. Aquí vemos esta mujer empolvándose, que junto a la anterior estuvieron en la exposición de 1877. A partir de estas obras, el estilo de Moguizot cambia hacia una pintura todavía más impresionista, con un manejo de una pincelada suelta, abocetada, el empleo de una paleta mucho más clara, lo que otorga a la escena mucha frescura y espontaneidad. Vemos otra mujer en el tocador y vemos cómo ya es como si fuera un boceto. De hecho, hace estos experimentos que se conocen como non finito, como obras, o sea, no terminadas. En el argot de arte se dice non finito, en donde el artista demuestra ser muy audaz, traspasando los límites con un estilo distintivo que resonaba con su esfuerzo por pintar lo fugaz. Ella decía: mi ambición es capturar un toque de lo efímero. En esta imagen vemos cómo la figura casi se disuelve en el fondo y los bordes quedan incompletos. Con este estilo, la artista desafió las nociones establecidas de cómo debía verse una pintura acabada, por lo que fue a menudo criticada. Parecía más impresionista que los impresionistas mismos. Llegó a ser conocida como el ángel de lo incompleto y apreciada por quienes la entendieron por haber seguido un camino radical que la diferenció de los demás y la llevó al borde del estilo abstracto. Sí, casi que podemos ver un estilo abstracto, sobre todo
en el vestido de esta mujer, vean como unas pinceladas súper rápidas, súper sueltas, apenas unos trazos, con ellos nos transmite el vestido de esta mujer en gris reclinada que pertenece a una colección privada. Después de Camille Pissarro, Bec Moguissot fue la pintora cuyas obras integraron más exposiciones impresionistas originales. Solamente faltó a una de ellas, la de 1879, porque fue el año que nació su hija Julie y no pudo asistir. Su habilidad para captar el gusto del público está sugerida por el hecho de que su trabajo fue muy popular durante toda su vida, incluso en ocasiones vendiendo más que muchos de sus contemporáneos varones. Para estos años, su estilo ya estaba definido: una paleta clara, unos trazos indefinidos y la pincelada suelta, pero con una maestría para captar todas esas texturas, toda esa luz, como incidía aquí, por ejemplo, en el agua, y darle ese movimiento a esta obra hecha al natural y al aire libre. La vida de Moguissot sufrió un grave traspié cuando en 1883 muere su cuñado, amigo, maestro Edouard Manet. Y 9 años más tarde se agravó la situación porque muere su esposo Eugene y ese mismo año su hermana Edma. Así que 3 años después, en 1895, Bec Moguissot moría de neumonía en París. Había confiado a su hija Julie a sus grandes amigos Renoir y Degas. Y aun cuando dejó una herencia de más de 700 obras, el médico anotó en su certificado de defunción sin profesión. Y es que la mayoría de su obra había quedado en el entorno familiar, en colecciones de amigos, en colecciones privadas y no llegaron a los museos. Durante el siglo XX, sus obras no tuvieron la reputación de las pintadas por los líderes del movimiento, que sí aparecían colgadas tanto en galerías como en museos de arte. En la década de 1960, investigadoras feministas empezaron a sacarla de nuevo a la luz. Poco a poco, más de su obra se ha empezado a mostrar en espacios museísticos del mundo, devolviéndole el lugar que le corresponde en la historia del arte y que nunca debió haber perdido. Otra francesa fue Marie Braquemont, Marie-Anne Caroline Quiberon. Ella nació en la Bretaña francesa el 1 de diciembre de 1840. Inició su formación pictórica con un artista local de la región y cuando contaba con 17 años participó en el salón con un dibujo en donde aparecía su madre, su hermana y su profesor. Y después de ese suceso, un amigo de la familia le presentó al afamado pintor Jean-Auguste Dominique Ingres, con quien se formó en el dibujo académico. Durante su primera etapa, Marie trabajó de forma constante en el Museo del Louvre, realizando copias de pinturas por encargo. Y a través de su esposo, Félix Braquemont, que era un grabador, conoció a un gran número de artistas y estableció relaciones cordiales con los pintores impresionistas Sisley, Monet y Pissarro. Y es justamente Claude Monet quien la anima a alejarse de los tonos oscuros utilizados durante el periodo que estuvo estudiando con Ingres y que se acercara a los planteamientos del impresionismo y a la pincelada libre. Y no tuvo que esforzarse mucho
Claude Monet en convencerla, porque ella, cuando conoció a Monet y su obra, quedó realmente impresionada y fácilmente se cambió al estilo impresionista, como vemos aquí, una pincelada mucho más suelta. De su primera obra prácticamente no pude encontrar documentos para hacer esa comparación, pero bueno, podríamos imaginar que era que si fue alumna de Ingres, pues su obra temprana era sumamente clásica. Recordemos que Ingres fue un neoclásico francés. Aquí la pincelada suelta es bastante evidente ya, sin embargo, podemos ver que tiene un atento cuidado en la factura de la figura humana, de los rostros, bastante cuidados de las texturas, que seguramente también lo aprendió de Ingres. En 1880 presentó 3 pinturas en la quinta exposición impresionista. Una de ellas fue este lienzo, cuyo protagonismo recayó en el retrato de su hermana, que vemos que está vestida enteramente de blanco, sobre una alfombra rodeada de una masa vegetal. Está en medio de un jardín. Mari utilizó una composición muy del gusto impresionista. Estuvo muy inspirada para esta obra, inclusive podemos establecer una comparación con esta obra de Claude Monet, Mujer con sombrilla, que había realizado algunos años antes de la de Mary Brackemont, y vemos cómo utiliza, al igual que Monet, ese juego que se produce entre los blancos y los verdes. Hay una variación, por supuesto, porque en la obra de Claude Monet el fondo es el cielo azul, entonces tiene verdes, blancos y azules. En el caso de la obra de Mary Brackemont tiene un fondo verde pardo porque es un jardín, pero me refiero al tratamiento que da a las texturas blancas del vestido de su hermana. Así que vemos cómo Mari estaba totalmente cautivada por la pintura de Monet. De hecho, llegó a comentar: nadie ha llegado nunca a un poder de análisis de los valores tonales tan intenso y dulce al mismo tiempo. No puedo explicar hasta qué punto Monet me emociona, produce en mí sensaciones que me hacen feliz y que no hubiera descubierto por mí misma. Me abre los ojos y me hace ver mejor. Así es como, inspirada en la esencia de Monet, recrea en su obra la técnica impresionista, hace un estudio de la luz, hace obras al aire libre, y está feliz, como ella misma lo apunta. Sin embargo, su trabajo no obtuvo el reconocimiento oficial hasta después de su muerte, y es que ella dejó de pintar. De repente parece ser, y algunos críticos han mencionado que su esposo, Félix Braquemont, no le gustaba el estilo impresionista, y seguido como que no valoraba sus obras impresionistas, la invitaba a que volviera al estilo clásico, y entonces ella se sintió un poco como desvalorizada en ese sentido, y prefirió dejar de pintar. Así que el reconocimiento oficial se va a dar 3 años después de su muerte, en 1919, con motivo de la exposición que organizó un amigo, Gustave Geffroy, así como su hijo Pierre, en la Galería Bergheim-Jeune de París. Esta obra es de 1890, en donde vemos justamente a su hijo Pierre con su hermana.
es prácticamente de las últimas obras que realizó. También hizo grabados. Aquí vemos un retrato de Louis, su hermana, que vivía con ella y su marido Félix Barquemont en Sèvres, en las afueras de París. Y en la actualidad sigue siendo complicado hacerse una idea del conjunto de la tarea de esta artista, porque la mayoría de sus obras se encuentran en colecciones particulares y de forma muy repartida. Dicen los historiadores y los investigadores que solo cuando se disponga de un catálogo razonado de su producción será posible valorar de forma completa sus logros como pintora. Ahora vámonos a los Estados Unidos, en donde conoceremos a 3 pintoras estadounidenses que se dedicaron al estilo impresionista. Una de ellas fue Mary Cassatt. Mary Stevenson Cassatt nació en Pensilvania, Estados Unidos, el 22 de mayo de 1844. Su padre, un importante banquero, le inculcó el viaje como mejor método para aprender. Pasó 5 años en Europa, visitó importantes capitales como Londres, París y Berlín, y durante sus estancias en el extranjero aprendió alemán, francés y tuvo sus primeras lecciones de dibujo y música. Y es muy probable que su primer contacto con los artistas franceses Ingres, Delacroix, Corot y Courbet fuera en la Exposición Universal de París de 1855. En ella también estuvieron Degas y Pissarro, quienes más tarde serían sus colegas y mentores. Después de viajar por Europa, a su regreso a Estados Unidos en 1861, se inscribió en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania y comenzó su estudio formal de pintura, que contó con el soporte de sus padres, particularmente de su madre. Pero en contraste con Europa, en la academia no se tomaba en serio el interés de las mujeres por la pintura, sino como una competencia social. Así que la enseñanza en este lugar la ahogaba por esas restricciones que se les imponían a las estudiantes, ya que no se les permitía el uso de modelos desnudos. Así que decidió establecerse en París en 1865. Esta es la Academia de Bellas Artes que está en Pensilvania. Y para no perder la oportunidad de aprender, lo hizo de manera independiente con clases privadas ya en París. Primero tomaba clases con un pintor destacado de la época, Jean-Léon Gérôme. También practicaba lo aprendido como copista en el Museo del Louvre, como lo hacían muchas mujeres. Su padre, que no estaba de acuerdo con que fuera pintora, le daba lo mínimo para vivir, lo que le dificultaba conseguir materiales para pintar. Así que decidió trasladarse a Chicago para buscar otros ambientes, pero varias de sus pinturas se perdieron en un incendio de 1871. Al regresar a Pittsburgh, el absorbisto la contrata para realizar 2 copias del Correggio de Parma, y así empezó a exponer y vender sus primeras obras. Cuando comienza la guerra franco-prusiana, estaba en París y regresa a casa de sus padres en Estados Unidos hasta que la situación se calmara un poco. Entonces realiza un viaje a Italia y ahí conoce obra de Velázquez y de Rembrandt, entre otros grandes artistas. Y para profundizar sobre ellos se traslada a España y también a Holanda. Regresa a París con un estilo ya madurado en el conocimiento de estos grandes maestros y de los principales museos europeos, así como la depuración sometida por los consejos de Camille Pissarro. Entre la obra temprana encontramos que hay un estilo muy realista, pero sobre todo con ese toque español que vemos en esta imagen en el balcón, obra que realiza hacia 1873. Un año después
conoce a Edgar Degas, quien le muestra interés, quien se muestra interesado por su obra y la invita a participar con sus amigos impresionistas en las exposiciones que realizan. Y ahí presenta esta obra en la cuarta exposición del movimiento, donde se dedicó una sala a sus obras con motivos de teatro, así como de ópera, como el que vemos aquí. De hecho, este es uno de los pocos cuadros que se vendieron en esa exposición. Lo adquirió el coleccionista francés Alexis Rouart. Este empezó a ser el tipo de obra que realiza Mary Cassatt. Mary Cassatt va a estar también muy influenciada por Degas, no nada más en el tipo de composición que hace, con esos cortes como tipo de fotografía, sino también por algunas técnicas como el pastel. De hecho, Degas enseñó a Mary Cassatt esta técnica del pastel y el grabado también, técnicas que la artista dominó rápidamente, y también ella ayudó a Degas a vender sus pinturas y a promocionar su figura en Estados Unidos. Bueno, a Degas y a otros impresionistas. Sus estudios estaban bastante cercanos y Degas adquirió el hábito de visitar el estudio de Cassatt, le ofrecía consejos, le ayudaba a conseguir modelos, y los dos reprodujeron estos grandes teatros, la Ópera de París, como centros de la cultura y la vida moderna, que con su brillo noche a noche y la multicolor presencia del público, pues les ofrecían numerosas posibilidades, como esta imagen que vemos aquí del palco, en donde vean solamente estas dos figuras que están en un primerísimo plano, están detalladas, mientras que el resto de la composición está totalmente abocetada. En estas obras de asunto teatral, la pintora se concentró no tanto en lo que ocurrió en el escenario o en el foso de la orquesta, como sí lo hizo Degas, sino más bien en el público y especialmente el femenino. Son las espectadoras las que en sus cuadros se convierten en objetos de observación. Por un lado, por las miradas del público que las rodea, y por otro, por la atención, por ejemplo, en esta obra, de ese observador que la está contemplando a ella. Fíjense, ella está observando a alguien, su mirada es recta, no está viendo hacia abajo, o sea, no está viendo hacia el escenario, está viendo hacia el palco de enfrente. Mientras que en el palco que vemos en el fondo, está un hombre viéndola a ella. Entonces es este juego de cosas que sucedían y que estos artistas se daban cuenta y que utilizaban para realizar estas obras que resultan realmente cautivadoras. Mary Cassatt pintó este autorretrato, uno de los dos únicos que se conocen un año después de que Edgar Degas la invitara a exponer con los impresionistas. Y su influencia es evidente en ese inusual fondo verde salvia, esa atención a los colores complementarios, contrastantes, esa pose asimétrica, atrevida y casual de la figura. Más tarde, esta obra la compraría Louisin Elder. Luego se convirtió en Louisin Hofmeyr cuando se casó. Entonces era una joven estudiante de arte estadounidense que Cassatt conoció en París en 1874 y le compra el autorretrato 5 años después. Hofmeyr se va a convertir entonces en la gran amiga y mecenas de Mary Cassatt, donando gran parte de su colección impresionista al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde se encuentra
esta obra. Después de la participación en varias exposiciones, Mary Cassatt tuvo que abandonar momentáneamente la pintura para dedicarse a atender a su madre y hermana que habían acudido a París y habían enfermado al poco tiempo de su llegada en 1877. Su hermana falleció en 1882. 2 años antes le había realizado este retrato en donde vemos ese talento que tenía el artista para transmitir con una pincelada suelta ese jardín en el que se encuentra ubicada Lidia, su hermana, así como la textura del atuendo que lleva. Solamente el rostro está realizado con sumo cuidado y poniendo énfasis en su expresión. Poco tiempo después de que su madre recuperara la salud, Mary Cassatt retoma la pintura. El estilo de la artista americana va a continuar su evolución y a partir de la década de 1880, sus modelos serán mujeres y niñas que se van a convertir en su tema favorito. En esta imagen observamos en un primer plano a una joven mujer concentradísima en la labor del tejido. Da la impresión de que se encuentra en una terraza a través de la cual podemos ver la calle con una pendiente muy pronunciada y del otro lado de la escena se alcanza a apreciar un jardín. Con excepción del rostro, brazos y manos de la joven en la que podemos observar un gran detalle, el resto de la composición está realizada con una pincelada y un trazo suelto y muy abocetado. Se inspiró en estos motivos de niñas. Este es un retrato bellísimo que hace de esta pequeñita niña con sombrero de paja que se encuentra en Washington, en donde vemos el rostro de la pequeñita, tristón, un gran sombrero, pareciera que le queda grande, pero vemos cómo capta y nos puede transmitir la esencia de la niña retratada. Justamente en ese año de 1886, la artista ya no se identificaba con ningún movimiento artístico y entonces empezó a experimentar con varias técnicas. Por ejemplo, aprendió la técnica del grabado japonés y realizó varios grabados, pero con su estilo muy personal. Su estilo se une además a las lecciones de su maestro Degas con la estilización de la estampa japonesa. Aquí vemos uno de sus trabajos que también está ahí en el Met de Nueva York. Es un grabado de punta seca y aguatinta sobre papel, en donde nos muestra a una mujer muy al estilo de japonés, aunque con el toque occidental. En 1891, el galerista Durand Ruel se va a convertir en su marchante y con ello ella va a iniciar su andadura en solitario. Otros dos grabados que realizó por esta época al estilo japonés, pero occidentalizando las figuras, son estas dos obras que se encuentran en la National Gallery de Washington. En algunos de sus óleos de esta época, ya de los 90 del siglo XIX, se aprecia ya una gran soltura en la técnica del artista. Si bien siempre tuvo cuidado en detallar los rostros de sus personajes, podemos notar en esta obra trazos largos, trazos muy vibrantes que nos transmiten, por ejemplo, el movimiento del agua. Llama la atención cómo con unas cuantas manchas de color logra recrear la figura de los patos. Sobre todo vean este pato en un primer plano, que es maravilloso. Con la utilización de una paleta clara, la artista crea una composición muy fresca y muy espontánea. En la década de 1890,
redirige su arte hacia las mujeres que cuidaban a los niños o a niños solos, temas que reflejaban su afecto por sus sobrinas y sobrinos y el interés cultural prevaleciente en la crianza de los hijos. Esta pintura es interesante porque para ella reclutó a dos modelos. No estaban relacionados entre sí. Tenían que representar los roles de madre e hija. La obra la compró justamente Lucienne Hofmeier en 1901 y ella comentaba sobre la veracidad de la obra. Escribió Hofmeier: mira a esa niña que acaba de lanzarse contra la rodilla de su madre. Independientemente del resultado y ajena al hecho de que podría molestar a su mamá, y tiene toda la razón, no molesta a su madre, quien simplemente retrocede un poco y continúa cosiendo. Es una de las imágenes más bellas de esta temática que resulta realmente cercana, natural, espontánea, muy fresca. Es el estilo de esta artista. Hacia 1910, ya casi todos los pintores integrantes del grupo impresionista original habían muerto. Solamente quedaban en esa época tres: Renoir, que murió en 1919, y Monet, que murió justamente el mismo año que Marie Cassatt, en 1926. Habían surgido un nuevo grupo de post-impresionistas más jóvenes que se estaba abriendo camino junto con las corrientes vanguardistas, una de ellas el fauvismo. A pesar de que este cuadro de Cassatt definitivamente no es fauvista, sí que empleó la artista en él amplios bloques de color con muy pocas interrupciones. Eligió los colores adyacentes con mucho cuidado. Sin embargo, siempre su obra nos recuerda más el impresionismo, aun cuando lo haga un poco más abstracto, sobre todo en el planteamiento del color, como esta imagen de 1910. Gracias al desahogo de su situación económica, Marie Cassatt se permitió el lujo de comprar distintas obras de sus compañeros del grupo impresionista y con ello animó a diversos millonarios americanos para que invirtieran en la pintura impresionista. Así se convirtió en un excelente vínculo entre Europa y América, en donde se va a introducir con fuerza el impresionismo. En 1902 se le descubren una parcial ceguera con pérdida progresiva de la visión, con lo que tiene que dejar la pintura. Es homenajeada con diferentes distinciones, entre ellas la Legión de Honor francesa y la Medalla de Oro de la Pennsylvania Academy of Arts. El 4 de junio de 1926 fallece en Château de Beaufrens, en las cercanías de París. Otra pintora estadounidense también impresionista fue Cecilia Vox. Ella nació en Filadelfia el 1 de mayo de 1855 y murió en Gloucester, Massachusetts, el 17 de septiembre de 1942. Fue hija de Cecilia Kent Lavitt y Jean Adolphe Vox. La vida temprana del artista fue moldeada por la muerte de su madre tan solo 12 días después de su nacimiento. Su padre regresó a Francia dejando a Vox y a su hermana mayor, Aimée, para ser criados por parientes. Y Cecilia tuvo un interés temprano por el arte, animado en su casa y en la escuela. Así que recibió su formación en Filadelfia y también en Francia. Sus representaciones de la clase dominante estadounidense la convirtieron en una de las pintoras de retrato más exitosas de su época.
A los 18 años, Box ya se ganaba la vida a través del arte comercial. Hacía litografías, pintaba en porcelana, al mismo tiempo que estaba estudiando en Filadelfia, y completó su primer retrato ganador de medalla en 1884. En 1888, después de rechazar varias propuestas de matrimonio, Box decidió dedicarse al retrato y estudió en Europa durante 19 meses. Este es un retrato realizado antes de su viaje a Europa. Ella tiene un par de autorretratos, bueno, tres, el primero lo acabamos de ver en la portada. Utilizaba generalmente para sus autorretratos como una monocromía, aquí en colores ocres básicamente. Cuando regresa de sus estudios en Europa, Box pinta retratos de escritores prominentes, de políticos y también de otros artistas. Y durante muchos años enseñó en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. En 1898 se mudó a Nueva York y construyó una casa de verano en Gloucester, Massachusetts, que se convirtió en un punto de parada popular para su distinguida clientela. Aquí vemos un magnífico retrato que le hace a Henry Sturgis Drinker, que fue un ingeniero mecánico que ayudó a diseñar el túnel Musconetcong, lo que hizo posible los viajes en tren entre Easton, Pensilvania y Nueva York. También fue presidente de la Universidad de Lehigh de 1905 a 1920 y era cuñado de Cecilia Box. Le pinta este retrato magnífico, hombre con gato, con una pincelada súper suelta, con unos trazos muy libres, pero vean qué magnífico retrato hace. El gato no tiene desperdicio, es imperdible, pero vean los trazos son muy sueltos, manchas de color a través de las cuales va formando este maravilloso retrato en donde destaca la esencia de Henry Sturgis. Su reputación alcanzó su punto álgido durante la década de 1930, cuando recibió varios premios importantes, incluyendo la Medalla de Oro en la Exposición Universal de París en 1900. Tuvo 2 exposiciones retrospectivas y publicó su autobiografía. En 1933, la primera dama Eleanor Roosevelt entregó a Box la Medalla de Oro de la Fraternidad Chi Omega por ser la mujer estadounidense que había hecho la mayor contribución a la cultura del mundo. Vean aquí otro autorretrato de la década de 1900. Si el anterior era en ocres, este es en rojos prácticamente, en colores muy cálidos. Pareciera que está en su espacio de producción porque podemos ver algunos frasquillos ahí conteniendo algún material de pintura. En sus retratos realmente son extraordinarios porque aquí tenemos 2 ejemplos. Vean el retrato de Alice Davidson, poco formal, más bien es un retrato informal, hace de una manera bocetada toda la ambientación en donde retrata a esta pequeña, a la que le pone sumo cuidado, sobre todo en el rostro, en la expresión de su rostro, y ese detallito de llevar a su perrito que también pareciera que volteara hacia el espectador. O el otro retrato que hace de una joven dentro de un interior con un fondo muy neutro, pero también hecho a base de pinceladas y trazos muy sueltos, pero poniendo énfasis en el rostro de esta mujer, en su personalidad, en cómo muestra esa expresividad de la retratada. Y lo mismo lo podemos ver en el almirante Sir David Beatty, Lord Beatty,
que realiza hacia 1920, que se encuentra allí en Washington, en donde también hace alarde de su talento, poniendo a esta figura en la parte central de la imagen. Es un retrato formal, es un almirante, entonces tenía que seguir todas las pautas de la formalidad que ameritaban el retrato, pero lo interesante es la manera y el talento que tenía Cecilia Vox para poder transmitir esa esencia de la persona retratada. La otra artista estadounidense es Lila Cabot Perry, que trabajó dentro del impresionismo con retratos y paisajes y con una clara influencia del pintor francés Claude Monet. Ella nació en Boston el 13 de enero de 1848 y murió el 28 de febrero de 1933. Fue hija del distinguido cirujano Dr. Samuel Cabot. Tuvo una educación liberal que abarcó literatura, poesía y música, y en 1874 se casó con Thomas Sargent Perry, de donde toma el apellido Perry. Él era un erudito y lingüista graduado en Harvard, con quien tuvo 3 hijas. Hacia 1884, Perry comenzó su formación artística con el retratista Alfred Quentin Collins, formado en la Academia Julian de París. Sin embargo, hasta 1885 no encontró un artista que verdaderamente le inspirara y con ello tuviera un sello personal. Ese año trabajó con Robert Benoit, un artista de estilo impresionista al aire libre en Grès-sur-Loing, en Francia. Y la obra de Benoit representaba una marcada diferencia con el estilo formal que el artista había conocido hasta entonces. Y justamente es esta experiencia la que plantó la semilla para la dedicación de Lila al impresionismo durante el resto de su vida. Ella marcha a París, donde recibe formación de la academia, en la Academia Colarossi, y pasa mucho tiempo estudiando a los antiguos maestros en el Louvre. Viaja a España, copia también obras en el Museo del Prado, viaja a Múnich, donde estudió con el realista social alemán Fritz von Huth, y en 1889 Perry conoce la obra de Claude Monet, lo que supuso una revelación en su carrera como artista. Ese día decidió trasladarse a Giverny, donde vivía Monet, para captar mejor el estilo impresionista. Entre 1889 y 1909, Lila Cabot Perry pasó 9 veranos en Giverny. Ahí fue donde se encontró plenamente como artista. Durante este tiempo formó una amistad íntima con Claude Monet, cuyo mejor impresionista del color y la luz inspiraron grandemente la obra de la estadounidense. Aquí podemos ver claramente cómo estaba inspirada en la obra de Monet con estos pajares en Giverny realizados hacia 1896. Así la carrera artística de Lila Cabot Perry adquirió un nuevo significado cuando regresó a Boston. No estaba contenta con simplemente pintar en el nuevo estilo que había adquirido en el extranjero. Quería fomentar una nueva verdad en la pintura. Y para lograr su objetivo de esta nueva verdad, entre otras actividades, dio una conferencia sobre Claude Monet el 24 de enero de 1894 en la Asociación de Estudiantes de Arte de Boston. Y entre ese año y 1897, la obra del artista logró alabanzas internacionales y fue expuesta no solamente en Boston,
sino también con regularidad en el Salón de la Société Nacional de Bellas Artes en el Campo Marte. Aquí vemos otra obra también muy al estilo impresionista. Recordemos que ella también, entre otras cosas, hacía retrato, pero a partir de que conoció la obra de Monet, su retrato también tendrá el toque impresionista. Cuando finaliza el siglo XIX, la familia se traslada a Japón porque a su esposo le dieron un puesto docente. Ahí van a permanecer 3 años y también tiene oportunidad de exponer sus obras. Y el contacto con este mundo oriental tuvo un gran impacto en su obra, hizo posible que desarrollara un estilo único que aunaba las tradiciones estéticas del mundo occidental con el oriental. De esa época son obras como esta, Niña en Kimono, que es sensacional. Es un pastel. eh, tiene la niña esa estilo oriental, pero al mismo tiempo utiliza en el pastel un trazo muy suelto, como a través como de líneas va haciendo la textura tanto del vestido como del fondo, un fondo neutro a través de grandes tramos de pintura, grandes, no son pinceladas porque es pastel, pero como trazos de una pintura en bloques más gruesos. Y pone una gran atención en el rostro, eso era algo característico en la obra de Cabot Perry, porque con ello también transmite la fuerza y la esencia de sus retratos. Otras obras relacionadas con ese estilo japonés son estas dos, que realiza entre 1899 y 1901, Una chica japonesa y Un jardín japonés, con un trazo mucho más definido, más, si bien naturalista, pero más realista. Cuando regresa a Boston en 1901, pasan 5 años y vuelve a realizar otro viaje a París en donde va a permanecer 4 años. Y ahí va a exponer en 1908 en el Salón de los Independientes. A lo largo de su carrera como artista, Lila Cabot Perry se vio hondamente involucrada en las comunidades artísticas de todas las ciudades en las que estuvo y promovió activamente el estilo impresionista. Igualmente, este retrato, que si bien es un pastel, vean el dominio que tenía con esta técnica, cómo a través de ella puede plantear el rostro, no se pierde detalle, el vestido está también hecho con mucho preciosismo, utiliza un papel en color y eso ayuda para transmitir mejor para transmitir mejor el cromatismo en la obra. Pero también en sus óleos, sus retratos son muy bellos, muy atractivos, tenía bastante clientela que le solicitaba retratos porque gustaban de esta forma de pintar de Cabot Perry. Las pasiones del artista no desaparecieron con el tiempo. A ella no le gustaban las tendencias de vanguardia de principios de siglo y en muchas de sus obras permaneció fiel al estilo impresionista. En 1922 tuvo su primera exposición individual en la Galería Brauss de la Avenida Madison de Nueva York. Lila Cabot Perry murió el 28 de febrero de 1933. Vamos ahora vamos a irnos a Noruega para conocer a otra importante pintora que fue Harriet Baker. Ella nació en el seno de una familia acomodada noruega, estudió con diversos artistas,
tanto en Noruega como en Alemania, antes de trasladarse a París para formarse con Léon Bonnat y Jean Gérôme. En una época en la que las mujeres no eran consideradas ciudadanas de pleno derecho en Noruega, Baker se alzó con la fuerza del pincel como una importante figura en la escena artística de su tiempo. Miembro del Consejo de Administración y del Comité de Adquisiciones de la Galería Nacional de Noruega durante 20 años, a comienzos de la década de 1890, fundó una escuela de pintura en la que formó importantes artistas de la siguiente generación. Contó con el apoyo del coleccionista Rasmus Meyer, que también era gran mecenas del pintor expresionista noruego Edvard Munch. En las obras de interiores de Baker vemos que se centra en formatos pequeños, con casas de campo, pero también tiene algunos interiores bien interesantes de iglesias. En 1880, el Salón de París aceptó esta obra que vemos aquí en la imagen, confirmando el mérito crítico del trabajo de esta artista. Aunque los artistas franceses progresistas evitaron esta exposición anual de pintura y escultura, el Salón de París seguía siendo el lugar donde los artistas extranjeros demostraban su valía. Y en ese año le conceden a Baker el título de mención honorífica por el jurado del Salón de París. Aquí, más que impresionista, es un estilo naturalista, realista, podríamos decir, pero naturalista, en donde vemos que el artista tiene un control perfecto del dibujo, de la figura humana, de la perspectiva, de la luz, en fin, que es una obra que, bueno, la vemos y pensamos que por algo fue aceptada en el Salón de París. Es una obra magnífica con un claroscuro perfecto. En esta otra imagen vemos que está representada una estancia, vemos a una mujer que está sentada cosiendo, frente a una gran ventana, y se encuentra toda esa sala inundada de una luz suave y difusa. Pese a la apariencia sencilla, realmente es una composición bastante compleja. La ventana con cortinas azules está pintada en 3 finas franjas, azul, blanco, azul, y deja entrar la luz que se refleja en el rostro de la chica ahí sentada. Vemos que está reflejada la luz en el cabello, en la blusa de la mujer, así como en la tela blanca que está cosiendo. La luz ilumina asimismo el secreter de madera que aparece en el fondo, al lado de la chica, también la enorme planta que se eleva sobre la mesa, el paisaje marino de la pared y una de las sillas tapizadas de terciopelo azul. Los trozos blancos de la pared, de la alfombra azul y gris y de algunas partes de la silla en la penumbra producen una mayor impresión de luz. Es aquí ya en esta imagen en donde su trazo se vuelve más suelto, más al estilo impresionista. Sin embargo, sí, ella sobre todo hace imágenes más naturalistas en estos temas. Va a tener una temática en la composición de interiores de iglesias. La primera que realizó es esta que vemos aquí, que se caracteriza por la fuente de luz que se encuentra oculta, no vemos de dónde proviene la luz, pero hace un juego de luz de día en el interior que sigue siendo la principal.
Es una iluminación en estas imágenes que a menudo ha recibido una interpretación sagrada, justamente porque se trata de interiores de iglesia. En estos interiores es donde vamos a encontrar cada vez pinceladas y trazos más sueltos con los que el artista muestra su trabajo. Es interesante conocer estos interiores por cómo son como documentos visuales de cómo eran estas iglesias a finales del siglo XIX y qué diferencias hay con respecto a iglesias de América, por ejemplo, ¿no? Vean, por ejemplo, esta de la iglesia de Stange, en donde encontramos nuevamente esa atenta observación del artista al capturar la luz que entra por diversas fuentes. Recrea de una manera magistral las paredes, el techo del recinto religioso a través de aplicar esos grandes bloques de color mezclando blanco y azul, un toque de negro para ofrecernos esa sensación de la piedra y rompe la monotonía del blanco con toques de dorado en los altares y en el altar, ¿no? En ese retablo del altar, pero también en los laterales, por ejemplo, el lateral de la izquierda con esa gran corona que está sobre la pila bautismal o el marco de un cuadro que está ahí que también tiene una parte dorada en el superior del cuadro. El artista logra un equilibrio compositivo y cromático entre ese sombrío negro de los asistentes con el blanco del interior de la iglesia y agrega algunos toques de color como el verde, azul y el rojizo propios de la madera. A través de la utilización de colores vivos y fuertes, contrastes tonales, Baker logra transmitir estos interiores de una manera fantástica. La artista llegó a ser muy apreciada por estas minuciosas escenas de interior que pintaba en lugares reales, como es el caso de esta obra que corresponde al interior de una iglesia de madera de Uppsala. Fíjese qué interesante porque esta iglesia es de finales del siglo XII y actualmente funciona como museo. Aquí hay dos fotografías de la iglesia y vean, podemos comparar el talento del artista, cómo logró captar en esencia todas estas texturas, todo este colorido, toda esta paleta de una manera fantástica. Los postes del coro están decorados con máscaras talladas que se consideran originales. También ese poste central que vemos tanto en el cuadro de Baker como en el retrato inferior, ese es más antiguo y posee un capitel con decoraciones vegetales. Toda la iglesia está decorada profusamente en su interior, como vemos. Fue una obra que inició probablemente en 1656 en la parte más antigua del templo actual y durante la remodelación de 1684 vemos que ya se encuentra como está actualmente. Los brazos del transepto contienen motivos de arte rococó y del Rosemaling, que fueron introducidos después de la expansión de la iglesia en el primer cuarto del siglo XVIII. Se conserva también parte del piso de madera original, la pila bautismal, un crucifijo románico, que también son piezas medievales del inventario. Así que esta obra de Baker queda como un testimonio de un interior milenario, un documento visual extraordinario. Pero no solamente se dedicó
a pintar interiores de iglesias o otro tipo de interiores como ya hemos visto. También lo hacía, por ejemplo, como esta obra de 1902, donde nos muestra la biblioteca de Thorvald, también realizada con un gusto exquisito. Tenemos como que me dan ganas de entrar en este lugar, sentarse ahí en esa mesa, tomar uno de los libros y ponerse a leer con esa luz que entra de ese gran ventanal. Está hecho con un preciosismo, con un gran detalle, pero a la manera impresionista que nos ofrece esta artista. Pero también pintó obra al aire libre. Aquí encontramos esta bella imagen en donde vemos a un par de niños del lado izquierdo y una arboleda. El estilo de Baker es más entre naturalismo e impresionismo. No es su pincelada tan suelta en el paisaje, pero nos ofrece unas imágenes muy frescas, muy espontáneas. Esta es más impresionista, creo, que la anterior, en donde vemos cómo capta perfectamente la luz, cómo recrea como ese reflejo de las formas de la vegetación en el agua, aquí en este lugar, Fra San Bilzeben, un cuadro de 1890. La mayoría de su obra está en el Museo Nacional de Arte, Arquitectura y Diseño, ahí en Oslo. Y vemos aquí una pincelada mucho más suelta, sobre todo vean ese trazo que tiene el cielo y parte de la vegetación, ¿no? Con una pincelada como líneas verticales que, con las cuales conforma el cielo y cómo le da movimiento al agua a través de ciertas ondulaciones en su pincelada. Los últimos trabajos que realizó se caracterizaron por una nueva simplicidad, un tratamiento del color más libre influenciado por París, aunque siempre tuvo presente una representación por la imagen natural. La mayoría de sus obras están en colecciones privadas. Siempre trabajó a pequeña escala. Sus temas reservados reflejaban esas modestas ambiciones consideradas apropiadas para las mujeres artistas en la sociedad noruega conservadora. Pues estas son las artistas, como ven, grandes mujeres que se dedicaron al arte y que a través de esta clase, probablemente me fue muy rápido, bueno, nos queda tiempo para comentar, pues es un reconocimiento a estas mujeres que se dedicaron al arte y bueno, pues espero que la hayan disfrutado.